de los derechos humanos. No he venido aquí para oírme a mí, sino de no, mucho menos a mí. No, al señor decano. Muchas gracias. Profesora Taller, buen día a todos y todas, quienes están presencialmente en la facultad y quienes nos siguen por la retransmisión. Estoy junto al secretario académico de la Escuela de Graduados, del posgrado de la facultad, la secretaria académica de la facultad, participando una vez más de este evento de apertura de las ya tradicionales jornadas rosarinas de derecho administrativo. Me encantan las cosas que se sostienen en el tiempo, no solamente por la tradición de repetir un evento, sino porque implica, espero que ustedes lo puedan valorar así, una muestra de compromiso que un grupo de profesoras y profesores tienen con la actividad académica, con la actividad científica. Saben que vivimos un momento muy complejo, que es muy difícil sostener todos los años este tipo de cosas, pero solamente tiene una explicación. Es en el compromiso, en el sentido de pertenencia, la vocación por el trabajo académico, por la investigación científica, de personas a las que particularmente les voy a agradecer. Por eso para mí es un privilegio poder estar desde el año 2019, repasar mi agenda ininterrumpidamente en este evento. Lo hemos hecho sin solución de continuidad, incluso en los peores momentos como el de la pandemia, que se hizo eventualmente allá por noviembre, septiembre, por noviembre de 2020, seguramente ustedes lo recuerdan. Y veo algunas caras que se repiten, que son clásicos del año, algunos amigos de toda la vida, así que siento esa satisfacción. Por eso me sorprendió el día cuando Inés, la doctora Inés Miñón, me preguntó si podía estar, pero ¿cómo no voy a estar si para mí es un gusto que me inviten? Y este año, bueno, una vez más, como dijo la profesora Taller, porque siempre se va renovando el objeto de análisis de este tipo de eventos académicos, este año con el análisis de la eficacia regulatoria en la materia de las comunicaciones públicas, siempre atendiendo a temas actuales, a temas de implicancia directa en la administración y en el administrado. Quiero muy particularmente reconocer a quienes lo hacen posible. Toda una escuela rosarina de derecho administrativo, no tengo temor en decirlo, y esta facultad está muy bien representada y arraigada. Ambas cátedras, cátedra A y cátedra B de la asignatura de derecho administrativo, a nuestra carrera de especialización en derecho administrativo, que es una de las naves insignias de la propuesta académica de la Escuela de Graduados, al Centro de Investigaciones de Derecho Administrativo, y bueno, la persona por el estricto orden alfabético de Raquel Arianac y de Adriana Taller. Les quiero agradecer a un conjunto de profesoras y profesores que hacen tanto para que el derecho administrativo florezca en nuestra facultad, siempre y particularmente cuando llega esta época del año. Finalmente, bueno, aprovechar esta tribuna, especie de tribuna, para decir lo siguiente, y poner aún más en valor esto que estamos haciendo hoy. Es un momento muy difícil, muy especial para el sistema universitario. Habrán escuchado ustedes que se alzan voces que ponen en duda, que cuestionan, que buscan o requieren especial explicación acerca de qué se hace en la universidad. Bueno, esta es una de las maneras de contestar. Sin declaraciones adicionales, sin consideraciones políticas, nosotros hacemos actividad académica y actividad científica. Por lo tanto, ese agradecimiento, Adriana, Raquel, en vuestro nombre al conjunto de colegas de sus cátedras, de la carrera, del Centro de Investigaciones, agradecerles también por eso, porque es la manera que tiene la universidad pública y el sistema científico y técnico argentino para dar respuesta a qué se hace en la universidad. Gracias. Antes de tan cálido tus palabras. Bueno, le damos entonces la bienvenida a todos los presentes. Para nosotros es una gran alegría siempre renovar estas jornadas, este año con la participación de profesores de las dos cátedras, ¿no es cierto? Adjuntos, que tienen trabajos prácticos, así, pero también nos llena de orgullo, ¿no? Esa participación. También le damos la bienvenida a los expositores
por años. Tenemos grandes expositores que nos han honrado acercando la invitación. Y bueno, y también agradecemos a nuestros alumnos, a los alumnos de posgrado, que siempre están presentes. Algunos han venido de muy lejos, ¿no? Desde el sur argentino para estar presentes, sin embargo hacen la carrera por Zoom. ¿De dónde? San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Ella cursa por Zoom, pero vino especialmente a las jornadas. Podríamos ir a dar clases allá. Exacto, a ver si no. Algo para la copiadora. Y bueno, y para nuestros alumnos de grado, quienes también se sumaron y se van a sumar también a la tarde porque les interesa el tema. Son dos temas que hemos elegido para Adriana, nos parece que son temas actuales, como Adriana y también Plano, que hacen la administración pública eficaz, la contratación pública y asimismo la actividad regulatoria, ¿no? Es decir, la eficacia. Estas jornadas apuntan a ver si los resultados, los logros y las metas que se proponen, la gestión pública contractual, la gestión pública regulatoria, lograron realmente sus objetivos. Y por eso los institutos que los distintos expositores van a tratar apuntan a ese tema. Bueno, estamos inaugurando la jornada y empezamos. Sí. Sigue ahora con la presentación del doctor. Bueno, Bueno, Doctor para Maca, le damos la bienvenida. Muy lo bien, liberamos. muy bien. Perfecto, se oye perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta jornada. En primer lugar, lo que siento es la necesidad de un sentido homenaje a quienes junto conmigo fundamos la especialización hace muchos años, son Antonio Chede y Violeta Castelli. Agradecer a esta facultad por el trato y la colaboración que siempre ha tenido la especialización en su desarrollo a lo largo del tiempo. Y bueno, en ese sentido quiero agradecerle al decano, a Adriana Thaler, que tomó la dirección de la especialización, un conjunto de profesores destacados, que no los voy a nombrar a todos, pero menciono, digamos, a Raquel Alianaga, a Analía Antegui y a Adriana Thaler, digamos, como continuadores de este proyecto que es tan importante, en donde es necesario que el derecho administrativo se active y tenga un papel más intenso con su visión interdisciplinaria dentro de la gestión pública. Está sometida a desafíos, a tensiones y a problemas hasta ahora de una gravedad importante. Yo voy a hacer una breve exposición, he tomado así al azar algunos temas donde aportaría alguna idea y después un punto final, ya que la materia principal se refiere a los contratos administrativos, una breve reflexión sobre un tema de derecho administrativo. En primer lugar, quería referirme al peso que todavía tiene un rasgo cultural en nuestro medio que se llama la magia de las palabras. Así, si tomamos el concepto de libertad, puede ser entendido, por un lado, como la posibilidad de realizar actos voluntarios y por otro, de sujetarlos a deberes morales y sociales. En esta segunda concepción, que se llama también opción vertical, la elección tiene lugar entre posibilidades moralmente jerarquizadas y funciona como un esfuerzo dirigido a un bien o ideal de perfección. El derecho a la libertad, en relación con otros titulares del mismo, según la doctrina europea, permite distinguir entre los derechos libertades, entendidos como potestades de autodeterminación, y los derechos créditos, que consisten en la facultad de exigir prestaciones o conductas a otros vinculadas con nuestros derechos. En otras palabras, si tengo un derecho, en forma correlativa tiene que haber alguien que tiene la obligación de darle satisfacción o por lo menos de respetarlo. No obstante, entre derechos y obligaciones no hay un tratamiento jurídico similar, ya que las técnicas suelen aparecer diferenciadas. Si soy acreedor de una suma de dinero, mi crédito está documentado, figura individualizado el sector, así como el monto de la deuda y su fecha de vencimiento. Por lo tanto, ante el incumplimiento, puedo demandarlo judicialmente.
En cambio, si todo habitante de la nación tiene derecho a una vivienda digna, las normas no prescriben quién está obligado a satisfacer ese derecho, qué condiciones debe tener el titular, en qué plazo hay que darle respuesta y cuáles son las características de una vivienda digna. También pueden suscitarse serios conflictos en derecho. Por ejemplo, si quien necesita una vivienda procede a ocupar un inmueble, incluso desocupado, que pertenece a otra persona. Como puede advertirse, la mera proclamación de un derecho, aunque esté escrita en un texto venerable como es la Constitución, tiene una clara ineficacia frente a una regulación completa de todas las obligaciones que deben cumplirse para la satisfacción de ese llamado derecho crédito. Como expresa calificada doctrina, existe una superioridad emotiva de los derechos sobre las obligaciones, que resulta inversa a la superioridad técnica de las obligaciones. La proliferación de los valores, principios y derechos genera una sensación de confort y de protección que en la realidad su satisfacción suele terminar en un azaroso reclamo judicial para el cual el juez habitualmente no cuenta con la información, la capacidad técnica y los medios para resolver. Sin embargo, la proclamación de los derechos desde el punto de vista del discurso político, sin puntualizar las obligaciones, tiene el claro atractivo de que obtiene la adhesión de los beneficiarios y elude el reclamo de los obligados. Más aún, el largo, trabajoso y conflictivo proceso de satisfacción de los reclamos culminará cuando el político otorgante de los derechos haya terminado su mandato y se aspira a una nueva posición pública, podrá ofrecer en su discurso otra lista de derechos y reivindicaciones. En definitiva, en el fondo de ese proceso opera una causa cultural llamada la magia de las palabras, es decir, un fenómeno no solo argentino, sino también latinoamericano, consistente en creer que los discursos, las palabras, los relatos, aún las escritas a través de la ley, tienen un efecto transformador de la realidad. Se trata de la manifestación actual de aquel viejo poder atribuido al brujo de la tribu, quien a través de una fórmula arcana y solo conocida por él, podía hacer llover o curar al hijo del cacique de la tribu. La proliferación legislativa, o sea, el dictado de normas para solucionar los complejos problemas de la gestión pública, a mi entender es una consecuencia de esa atrayente y frustrante magia. Disponemos de más de 27.000 leyes y según los estudios que hizo la primera comisión del digesto jurídico, nos arreglaríamos satisfactoriamente con poco más de 4.000. Recordemos que años atrás, solo en el 2007, en materia tributaria teníamos 9.200 reglas nacionales y 16.750 normas provinciales en materia tributaria. En este aspecto siempre está vigente aquella penetrante exhortación que nos hizo Ortega en la década del 20, argentinos a las cosas. Un segundo tema de reflexión me parece importante es la administración servicial. A nivel global, la administración afronta el desafío de ser servicial, es decir, de estar efectivamente al servicio de la gente con el propósito de superar el modelo de administración burocrática que estaba centrado, y esto no es una visión peyorativa del modelo burocrático, estaba centrado en un reparto de competencias, el cumplimiento de las reglas y la asignación de responsabilidades. En esa línea podemos señalar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que estableció el derecho a una buena administración, que luego la Corte Europea lo transformó en un derecho subjetivo. En la misma orientación se escriben las constituciones de Brasil y Paraguay, asimismo con cierto apego a la magia de las palabras, ya que se habla de gobernanza y buena gobernanza, reciclando un antiguo vocablo que simplemente quería decir acción y efecto de gobernar. También se alude al carácter vicarial de la administración, sin advertir que vicario es quien tiene el poder y las facultades de otro o lo sustituye, caracteres que confrontan con el principio de participación en la gestión pública. El artículo 42 de nuestra Constitución, después de la reforma del 94, establece los principios de calidad y eficiencia de los servicios públicos,
que tienen un efecto expansivo si se los vincula con el valor de bienestar general del preámbulo, abarcando todas las actividades de la administración y de los otros dos poderes del Estado. Otro punto también que exige una mirada atenta por su permanente posición en las áreas de conflicto es el tema de los servicios públicos. La política de privatización de los años 90 no respondió a un plan estratégico, pudiéndose agregar que en algunos casos se optó por empresas de otros países, no siempre eficientes, sumándose a ello que los prestadores privados estuvieron sujetos a una regulación débil y además, en determinados casos, obtuvieron renegociaciones ventajosas de sus contratos. Con motivo de la crisis general de los años 2001 y 2002, la política cambia, el Estado reasume la prestación de los servicios y acentúa su papel de interventor, incluso como empresario. En tales circunstancias, tampoco se construyó un plan orgánico para superar la crisis y fijar con claridad los problemas de la intervención estatal. Más aún, las primeras medidas de intervención fueron anunciadas como transitorias, manteniéndose la política de privatización, como el caso del correo, pero luego la reinstalación de las empresas públicas adquirió carácter definitivo. Las dificultades también se advierten en los servicios públicos, el correo, el gas y la electricidad, en los que se ha producido la reducción de las inversiones en infraestructura y que gran parte de las tarifas está compuesta de impuestos y tasas, en algunos casos llegando hasta la mitad de su importe total. Otro punto que podemos ofrecer a la reflexión es el sector previsional. Aquí se advierte una creciente falta de recursos conectada con la prolongación de la vida de los beneficiarios, que provoca los reclamos de los jubilados ante el ANSES y la exigencia de que cumpla con sentencias judiciales, con lo cual se ha creado una industria de juicio jubilatorio que colocó en situación de colapso al fuero especializado. Los municipios, con relación a ello, se advierte un proceso de atomización y de distorsión de su autonomía que los conduce a su inviabilidad económica, sobre todo ante la resistencia política de que celebren acuerdos de integración. En líneas generales, lo que puede observarse es la división en pequeñas unidades políticas sin la debida atención por una gestión eficiente y eficaz. Otro tema social que tenemos es la ocupación del espacio público, que está indicando una zona clara de conflicto entre derechos, como es el uso del espacio público, cuya ocupación por grupos que formulan distintos reclamos, muchas veces con la aplicación de medios violentos, impide la libertad de circular y afecta el normal desenvolvimiento del trabajo, la producción y las actividades de educación. Todo ello con tolerancia y pasividad de la autoridad, que justifica su papel prescindente, sosteniéndose que no se debe penalizar la protesta social. La seguridad, que ocupa el primer lugar, digamos, en los medios, existe hoy es una materia con un elevado reclamo social y a menudo también expresado con una crispada protesta y ocupación de los espacios públicos. En este grave problema que cobra víctimas diariamente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, confluyen distintos factores, como la falta adecuada de una prevención del delito y del recurso de técnicas eficientes para asegurar la vida y los bienes de la gente. Entonces, factores a veces se suman las distorsiones ideológicas en torno a la llamada represión, las que debilitan el deber primario del Estado en su carácter de titular de la fuerza pública y de la administración de justicia. La debilidad del sistema de seguridad está generando una grave realidad que es una mayor presencia en nuestro medio del crimen organizado, el cual para sus fines siniestros dispone de recursos económicos prácticamente ilimitados que le permiten el uso de sofisticados armamentos y equipos que le otorgan un gran poder de corrupción. En definitiva, el papel del derecho administrativo ante la gravedad y complejidad de los problemas que debe enfrentar la administración pública actual
el derecho administrativo debe proveer soluciones firmemente ancladas en la realidad que contribuyan al diseño de las políticas del Estado, permitan su realización eficaz y sirvan a la reconstrucción de los deberes públicos, configurando el marco adecuado para el equilibrio entre el bien común y los derechos individuales. Bueno, una breve reflexión sobre el impacto que ha tenido la crisis generada por la pandemia hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto? En Latinoamérica estuvo enfrentada a una etapa de crecimiento de la enfermedad, ¿sí? Y posteriormente, cuando logra su dominación en relativa manera parcial, hay nuevos síntomas y nuevas enfermedades que aparecen, aunque quizá con menos pérdida de vidas humanas. Con la paradoja en el caso de Latinoamérica, que tuvo el mayor número de personas infectadas y fallecidas, a pesar de que ha aplicado el mayor tiempo en los confinamientos. En ese escenario, la actual visión, la enfermedad ha dejado claramente al descubierto la situación de desigualdad social, advirtiéndose la aparición de dos tendencias. Una, la del papel protagónico del Estado en su lucha contra el virus, que ha desembocado, como dicen los organismos internacionales, en una notable concentración de poder en el Ejecutivo, sobre texto de las urgencias que plantea la pandemia. La otra está caracterizada por una intensificación del activismo político que da salida al malestar social a través de manifestaciones populares que ganan las calles, como los casos de Santiago, Beirut, pasando por Nueva York, San Pablo o París. Bueno, y en definitiva podemos seguir aportando más reflexiones sobre este tema, pero como estamos organizando un seminario en materia de contratación, haré un modesto aporte en esa materia, que lo llamaría cómo tratar el juicio de conveniencia para la adjudicación. Es decir, cuál es el perfil jurídico del juicio de competencia, es objeto del acto administrativo de adjudicación. Según mi entender, no se trata de una decisión proveniente de la actividad discrecional ni de un concepto jurídico indeterminado, por cuanto la adjudicación está precedida de una actividad reglada, sujeta a las pautas de evaluación, determinadas en los pliegos de selección. En todo caso, la libertad discrecional se pone en ejercicio en la etapa de diseño de la demanda de la administración, es decir, en el diseño de los pliegos, durante la cual se configura esa demanda y por eso se llama también la etapa de preinversión. En este aspecto, podemos aportar algunos puntos de reflexión sin pretensión del agotamiento del tema, que serían las siguientes. La adjudicación es un acto administrativo de conocimiento, con el cual culmina un proceso decisorio de carácter reglado. Tal proceso está regulado en los pliegos de la selección. La actividad discrecional se ejerce en la configuración de la demanda de la administración y se recoge en el diseño de los pliegos. El examen judicial sobre las alternativas elegidas en relación de la discrecionalidad solo puede versar sobre su razonabilidad. El estándar de oferta más conveniente aspira a lograr un juicio de carácter objetivo sobre la propuesta elegida. La adjudicación confiere al adjudicatario un título que lo habilita para celebrar el contrato, si la administración así lo decide. Por lo tanto, la adjudicación no equivale ni perfecciona el contrato. Una eventual aplicación de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no puede conciliarse con el orden de mérito proveniente de la evaluación de las ofertas, ni con los límites legales fijados para determinar la conveniencia. Y por último, tal teoría, la de los conceptos jurídicos indeterminados, invade la función administrativa y la libertad de la administración gestora para elegir los medios destinados a la satisfacción del interés público. Bueno, muchas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar el aporte de estos modestos puntos y me despido con ustedes con un cordial saludo, agradeciendo la participación. Buenos días.